Delia. Bu- en- Buenas tardes a todos. Bueno, esperemos que se encuentren bien y cuidándose mucho ante esta situación que estamos viviendo. Ya tenemos ya 6 meses prácticamente y creo que falta un poco por recorrer. En primer lugar, quisiéramos agradecer al World Trade Center Valencia, a su Delia y su equipo por esta invitación a participar, a invitarnos a participar en este evento, en esta reunión que vamos a estar hablando. Le colocamos el título ¿Cuánto vale mi negocio? Va a estar muy enfocada a revisar los enfoques distintos de valoración de activos y empresas en Venezuela. Desde el punto de vista del preparador de estados financieros, y el orden, ustedes van a ver cómo el orden de los presentadores más o menos sigue este objetivo. Queremos hablar un poco de la preparación de estados financieros, cómo los estados financieros deben recoger tanto el valor de lo que son las empresas que tienen un componente significativo de propiedades, plantas y equipos. Vamos a ver luego, seguidamente con Gustavo, los métodos que hay para determinar el valor razonable o valor de mercado de esos activos que maneja la empresa. El tercer turno al bate es Rafael, que nos va a comentar las distintas, como dos cosas, enfocaba su presentación, la valoración de una empresa como negocio en marcha, y dos, el famoso valor de uso o cómo determinar el valor de un activo a través de su uso. Y por último, José Antonio pues entrará a darnos una interpretación fiscal o el análisis fiscal de todo lo que vayamos a comentar, ¿no? Eh, Definitivamente este es un tema bastante controversial. Van a ver las tres primeras láminas que algunos de ustedes que estuvieron en la presentación pasada son muy similares. Vamos a comenzar hablando de un tema que está en boga, que es el tema de la moneda funcional y cómo esto impacta lo que vamos a hablar seguidamente tanto contablemente como a nivel financiero, ¿no? Siguiente, por favor, Pedro. Vemos cómo hoy en día, la siguiente, entramos en esa primera lámina, es un resumen de lo que ha ocurrido en esa, y ya vamos a después a explicar por qué estamos entrando con este análisis, y vamos a hablar de activos fijos o de propiedad de equipo y valoración de empresas. Es simplemente la distorsión que Venezuela ha presentado en los últimos años en lo que es la relación de evaluación e inflación, pese a que este año, si esto está actualizado hasta agosto 20, el Banco Central ya publicó la semana pasada hasta julio, le agregamos un estimado para agosto. Pero vemos cómo, fíjense, la línea gris es la tasa de cambio real Banco Central desde el año, todo el año 19 hasta agosto 20. Estamos en 345.000. Fíjense lo que hicimos. Le aplicamos la misma inflación que Banco Central ha publicado del último año, y eso nos daría que la tasa de cambio debería ser 645.000 bolívares por dólar. Y si aplicamos un promedio ponderado de las principales analistas financieros, que ellos publican su inflación estimada, imagínense ustedes que es la línea azul, estaríamos hablando la tasa de cambio debería ser cerca de 1.400.000 bolívares por dólar, ¿no? Adicionalmente, súmenle que el año pasado cerramos con una inflación Banco Central de 9.500 aproximadamente, mientras que la evaluación del dólar Banco Central, estamos hablando que fue de 7.000, hay casi 2.500 puntos de diferencia uno contra la otra. ¿Por qué esto es importante? ¿Qué valor, en base al estado financiero que estemos preparando, en base a si la moneda funcional es el bolívar o el dólar, pues es que voy a tener un activo fijo expresado en dólares como moneda de origen o expresado en bolívares ajustado por inflación? Y eso genera, esa determinación es fundamental para los puntos que vamos a revisar a continuación. Siguiente, por favor. Aquí el mensaje es: tenemos una economía que está 70% dolarizada aproximadamente. Todos los que son los patrones de referencia, los precios están establecidos hoy en día una moneda distinta. ¿No? Mayoritariamente el dólar es la moneda preponderante, que de una manera no legal, no, de una manera no desordenada o no formal, se ha impuesto como la moneda de curso prácticamente. Todavía no tenemos un proceso de bancarización formal, pero existe la figura de custodia de la banca. Ya hay bancos que están comenzando a manejar temas de tarjetas de débito, etcétera. Esto viene, ¿a dónde vamos con esto? Venezuela en el año 2020 está sufriendo un cambio importante en su economía
a raíz del proceso de dolarización que tenemos, esto está impactando ya de hace año y medio para acá los estados financieros de una manera importante. Lo vemos con los resultados cambiarios que estamos mostrando en el estado financiero producto de activos y pasivos en dólares, y tenemos el REME, o es el resultado por exposición a la inflación, que son dos componentes, prácticamente son los principales componentes hoy en día del estado financiero, en muchos casos que supera la propia venta de la compañía. ¿A qué nos conlleva todo esto? Que hay una dificultad tremenda en la recuperabilidad del valor contable de los activos no monetarios, principalmente activos fijos, propiedad, planta y equipo, ¿no? Que es un poco lo que venimos a hablar hoy en la tarde. Siguiente, por favor. Esto genera una serie de... señores, esta lámina yo creo que ustedes todos la han visto en una presentación pasada. Un paso muy fundamental para la preparación de estados financieros hoy en día en Venezuela es revisar cuál es la moneda funcional. A mano izquierda ustedes ven los elementos, los 5 o 6 elementos que estamos considerando para, si ustedes se pasean por ellos, yo diría que el 70-80% de las empresas van a presentar indicadores que llamamos los contadores mixtos, en donde en algunos casos el bolívar, fijo los precios en dólares, cobro en dólares, pago la nómina en bolívares, voy jugando con ese análisis, por eso hay que hacerlo entidad por entidad para determinar si mi camino es que mi operación presenta una moneda funcional de una economía hiperinflacionaria, ejemplo, el bolívar, me tengo que ir por lo que es la norma NIC 29, que es el ajuste por inflación, como tenemos ya más de, yo diría, 23, desde el año 92 haciendo. Y en el caso de, si la conclusión es que la moneda, la entidad en Venezuela tiene una moneda funcional de una economía no hiperinflacionaria, ejemplo, el dólar o el euro, pues tendremos que irnos por la traducción de estados financieros utilizando tasas de cambio. En otras palabras, es como si mantuviésemos la contabilidad original en dólares o en la moneda que surja de esta moneda funcional. Esto, ¿por qué nos impacta? Definitivamente el valor de propiedades planta de equipo y la determinación, ya lo vamos a ver, de lo que son los valores de uso. Pues yo de nada hago que yo tenga una operación que está dolarizada, sigo ajustando por inflación, y cuando voy a hacer la determinación del valor de uso, que ya vamos a ver qué es, lo hago en base al dólar, como una proyección financiera en base al dólar. Ahí estoy comparando peras con manzanas y al final probablemente el resultado que obtengamos esté totalmente distorsionado. Siguiente. ¿Aló? Perfecto. Aquí muy rápido, las distorsiones se ven, estamos en un entorno multimoneda, inflación, devaluación, y cómo esto nos afecta a la medición del valor razonable y recuperable del activo. Y eso, por ende, cómo hay contablemente ustedes saben que manejamos lo que es la figura de la prueba de deterioro, que no es otra cosa que validar que las propiedades planta de equipo van a ser recuperadas a través de su uso. En otras palabras, los ingresos que van a generar me van a recuperar el valor del activo. Hoy en día, la mayoría de las empresas probablemente van a tener indicadores que indican que hay un deterioro de sus propiedades, plantas y equipos. Ya lo vamos a ver más adelante. Creo que hasta aquí ya, esto de alguna forma ya lo hemos conversado. En la próxima lámina sí me voy a parar un poco. ¿A dónde vamos con todo esto? Siguiente, Pedro, por favor. Fíjense esto, ¿no? En el centro vemos un concepto que es la valoración de los activos fijos, activos intangibles y el derecho de uso. El derecho de uso no es otra cosa que el que surge de la NIF 16, de la nueva norma de arrendamiento contable que aplica para NIF para grandes entidades. Me voy a centrar en un concepto. Primero, el valor nominal o costo de adquisición es el que todos conocemos, históricamente hemos tenido en Venezuela y en todos los países, que es el que regula, y ya vamos a ver un poquito más adelante cómo es la contabilización de lo que son las adquisiciones de propiedades frente a equipo, ¿ok? Pero ese es el costo que llamamos histórico, que en una economía inflacionaria no pierde el valor en el tiempo porque no se ajusta por ningún concepto que hemos hecho en los estados financieros históricos en Venezuela, que principalmente el estado financiero que va a la banca, como el activo fijo de esas empresas está totalmente subvaluado, las compañías lo que han hecho es incorporar el avalúo como una herramienta para compensar un poco ese patrimonio débil o pequeño que tienen las compañías en Venezuela. El segundo concepto es NIC 29, valor corriente. Estoy en una economía, en una moneda, mi moneda funcional es la moneda de una economía hiperinflacionaria, ajustamos por inflación, que es lo que hemos venido haciendo. Yo diría que hoy en día el 80-85% de las compañías tienen
en la moneda funcional, el bolívar, y eso es lo que estamos invitando a las empresas a revisar en Venezuela. Tengo un concepto muy importante que es el valor recuperable. Lo vamos a ver más adelante. El valor recuperable no es otra cosa que yo debo garantizar que mi saldo en libros de mi propiedad, planta de equipo, activos intangibles y los derechos de uso no superan, son mayores que el valor recuperable. Entendiéndose como valor recuperable, el valor contra el cual voy a comparar mi valor en libro, y esta a su vez, en la definición es el valor mayor entre valor razonable y valor de uso. ¿Ok? Valor razonable ya lo vamos a hablar con mucho detalle con Gustavo, que no es otra cosa que los contadores hablamos del el perito de valor independiente que nos da un valor razonable de mercado, ya vamos a ver el concepto. Valor de uso no es otra cosa que el flujo de caja descontado que me van a generar esos activos que estoy usando. Estos dos valores, yo debo tomar el mayor de los dos para compararlo con libros. Eso es importantísimo captarlo. Derechos de uso, no me voy a parar mucho, es la norma de arrendamiento financiero y es el nuevo activo que surge a nivel de estado financiero, producto de la aplicación de la determinación de ese valor, derecho de uso que tengo ante un contrato de alquiler que cumpla con ciertas características. Tenemos un concepto que es importantísimo en Venezuela. Hoy en día no se ve mucho, pero yo siento que se va a ver, espero que se vea mucho más en el futuro a mediano plazo, es el intangible que surge cuando hay una combinación de negocios, una compra. Vino un accionista, una empresa del exterior, invirtió en mí. Eso a ellos les genera una plusvalía que no es más que la diferencia entre el valor pagado y el valor de lo que estoy comprando a valores de mercado. Eso es un intangible que también se ajusta por inflación y que también debe estar sujeto a la prueba de deterioro. Y por último, que es lo que estamos invitando nosotros a hacer, la NIC 29 regula la contabilización de aquellas transacciones cuando mi moneda funcional es una economía no hiperinflacionaria, que es el caso de que estemos en Venezuela y determinemos que la moneda funcional de esa entidad en Venezuela es el dólar. Automáticamente ya no estoy estoy en la economía de hiperinflación, sí, pero mi moneda funcional, la que impacta mi estado financiero, no es el bolívar, en este caso, en este ejemplo, sería el dólar. Por lo tanto, dejo de ajustar por inflación y mantengo mis valores en dólares como tal. Siguiente, por favor. Aquí viene un flowchart bien interesante. Señores, aquí no me paro mucho, es la contabilización de lo que son propiedades plata, activos intangibles, que no es otra cosa que deben ir a su costo de adquisición o fabricación y se va ajustando por inflación en la medida en que va transcurriendo el tiempo, ¿no? Se protegen de la inflación. Son activos no monetarios. En la valoración posterior, seguimos ajustando por inflación, seguimos depreciando o amortizando el activo. El único cambio que a nivel de propiedades, planta de equipo, la norma me permite utilizar un valor razonable de mercado para sustituir, se llama método alternativo de evaluación de propiedades, planta de equipo, que es el uso del avalúo. ¿Ok? Aquí lo importante es que ambos tienen que estar sujetos. Vean que le estamos metiendo una inflación. En el 2018 le metimos 130.000%, inflación publicada por Banco Central. En el 2019, 9.500%. Este año los estimados hablan de un rango entre 2.500 y 4.000% de inflación. Son números gigantes que hacen que el activo exponencialmente crezca mucho. ¿Cómo estar seguro que la operación de mi compañía, que ese activo no está inflado? En palabras más, palabras menos. Acuérdense que al inflar el activo automáticamente solo recoge el patrimonio de la entidad. Un poco lo que hay que hacer una prueba que se llama prueba de deterioro. Ahí Rafa nos va a explicar muchas cosas en relación a ese valor de uso. Y no es otra cosa que determinar libros contra valor recuperable. Siguiente, por favor. Este flowchart, no se asusten que no están, básicamente, señores, queremos evaluar si hay indicadores o indicios a la fecha del estado financiero, por ejemplo, 31 de diciembre del 2020, si tenemos indicadores de deterioro o no. Si la respuesta es no, no hay que hacer nada. No hay que levantar cierta información que ya vamos a ver más adelante. Si la respuesta es sí, pues simple y llanamente determinamos si el activo pertenece a una unidad generadora de efectivo o por sí solo. Pero aquí el mensaje, eso no es un tema que sea, ahorita cada empresa tiene una forma de determinar esas unidades generadoras de efectivo. Aquí lo importante es que si se hace la prueba y ese valor recuperable es menor a libros, hay que reconocer un deterioro. Si el valor recuperable, bien sea a través del valor de uso o el valor el uso es el flujo de caja descontado,
el valor razonable es lo que me da el perito, el peritaje. Si eso, el mayor de esos dos es mayor que libros, no hay que hacer nada. Si es menor que libro, hay que reconocer una pérdida por deterioro. Ya vamos a ver los indicadores, lámina siguiente, y les quiero, automáticamente apenas veamos esto, ustedes van a determinar, yo me atrevo a decir que casi el 100% de las empresas en Venezuela están sujetas a este análisis de indicadores y van a ver que hay indicadores muy fuertes que indican que hay un deterioro de las propiedades, plantas, equipos que se presentan en los estados financieros de la compañía, bien sea moneda funcional dólar, bien sea moneda funcional bolívar ajustada por inflación. Hablamos de que existen daños físicos, obsolescencia, eso no, cambios como planes de reestructuración y cambios de duración de la vida útil del activo, tampoco, pero miren el tercero, resultados mediocres de activos o unidades de negocio, disminución significativa de los flujos efectivos, es lo que está pasando en Venezuela. Ya lo vamos a ver en la siguiente lámina, que tenemos un grupo de activos que están operando al 20-25% de su capacidad instalada. Es más, es un problema que hoy en día tienen las empresas porque cuando uno carga todos esos costos fijos al costo de producción, pues simplemente el producto, y ustedes lo saben mejor que yo, resulta extremadamente costoso. Inclusive resulta más barato probablemente a nivel de envases, etcétera, importar ese producto que no hacerlo aquí, ¿no? Siguiente, vamos a ver esta lámina llevada a lo que es Venezuela hoy en día. Miren esto, niveles de producción por debajo de la capacidad instalada, sí, estamos hablando de un menos de un 20%, empeoramiento severo, y súmenle a esto el COVID-19, de las condiciones macroeconómicas. Tenemos inflación, devaluación, de una caída de la demanda o reducción del consumo, la crisis que nos está, que tenemos ya año y medio, 2 años con una capacidad de producción, la crisis tiene más tiempo, pero la caída fuerte de la capacidad, estamos hablando de 2 años para acá, 3 años para acá, tenemos definitivamente, todo esto conlleva a un incremento de la tasa de riesgo del país que Rafa nos va a explicar bastante bien eso. Tenemos una relación de inflación-devaluación que lo que está indicando es que hay una pérdida del poder adquisitivo tremendo del venezolano a raíz de, bueno, todo lo que está ocurriendo de índices de inflación y temas de devaluación. Todo esto son indicadores muy rotundos, muy fuertes, que nos llevan a establecer que debemos hacer una prueba de deterioro que no es otra cosa que comparar el valor en libros de la compañía, dólar si es moneda funcional, bolívar si es ajustado por inflación, contra el valor recuperable, que no es otro que el mayor valor entre valor razonable y valor de uso. Otra, por favor, Pedro. Ya estoy. Esta es la última mía. Aquí lo que indicamos todo lo que acabo de explicar. Mi valor recuperable es menor que valor según libros, pues tengo una diferencia. Esa diferencia hay que ajustarla a pérdida en el estado de ganancias y pérdidas, como una pérdida del año, porque se considera que en este año ocurrió, la actividad económica cayó a unos niveles tales que el activo no está recuperando su valor a través de su uso. ¿Ok? Si el activo, aquí hay algo que este año, último año 2019 pasó mucho, los valores de mercado no crecieron igual que el ajuste por inflación y compañías que venían usando el revalor, valor razonable de mercado, tuvieron que, cuando uno registra el superávit por la primera vez, generamos un superávit por revaluación. Cuando yo hago un avalúo posterior y el valor es menor, pues tengo que reversar parte de ese superávit. Eso es lo que ocurrió mucho en el 2019. ¿Ok? Y por último, bueno, si en el futuro, esto es importante saberlo, hay un aumento de la producción otra vez y hay un aumento del valor de uso del activo, pues este efecto se debe revertir hacia el futuro, ¿ok? Pero aquí lo importante es que hoy en día en Venezuela, hay que definir bien la moneda funcional para determinar el valor real del activo fijo en dólares o en el ajuste por inflación, y dos, determinar estos indicadores de deterioro. Por eso en el evento nos unimos, la gente experta en análisis financiero, que es el equipo de Rafael Silva, y conjuntamente con el peritaje o el perito, valor independiente, que nos va a determinar, ya lo vamos a ver, unas herramientas de valoración que al final nos impactan contablemente de alguna forma importante el valor de lo que estamos emitiendo hoy en día. Muchas gracias, y Gustavo. Muchas gracias, Javier.
Por favor, la siguiente lámina. Y antes de comenzar, me gustaría agradecer al equipo de Subdel y al equipo del World Trade Center por habernos invitado a participar en este webinar. Como introducción, quiero transmitirles que la valoración de activos tangibles, o conocidos como activos fijos, es un tema que para desarrollarlo requeriría muchísimo más tiempo, por lo que esta presentación será una breve reseña que buscará introducir aspectos fundamentales en la valoración de los activos fijos. La próxima. A continuación, le voy a describir el contenido de la ponencia del día de hoy, la cual incluirá las principales metodologías de valoración usadas. Luego mostraremos uno de los puntos clave, yo diría el más importante, el cual es el objetivo de la valoración y el uso de los diferentes valores. Luego presentaremos las principales alternativas para las valoraciones industriales, continuado con el uso de índices en las valoraciones en Venezuela. Esto es importante. Seguido de los principales aspectos técnicos económicos que afectan una valoración por costos, y nombraremos las consecuencias del desconocimiento del valor. Finalmente haremos unas reflexiones sobre la actualidad de la industria en Venezuela. La próxima, por favor. Las principales metodologías de valoración, tenemos que los dos primeros métodos son los más utilizados para la valoración de los activos tangibles. Es importante que les aclare que todos los ejemplos que les voy a describir son meras simplificaciones. Las personas que conocen de valoración verán que contienen contradicciones, pero necesito que sean obviados porque esta será la forma de entenderlos. En este sentido tenemos que el método del costo es el valor de reponer o reemplazar. Recuerden estas dos palabras, reponer o reemplazar. El activo menos una depreciación causada por el deterioro físico, una obsolescencia funcional y una obsolescencia económica. Vamos con el ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Necesito valorar un vehículo Toyota Corolla del año 2000. Por lo tanto, con este método, tenemos que partir buscando el valor de reponer este activo a nuevo. Es decir, algún presupuesto listando todos los componentes del activo y valoro cada uno de ellos al valor del día de hoy. Luego, ese valor lo voy depreciando por los factores indicados para obtener el valor que estamos buscando. Eso sería reponer. Pero si en vez de un Toyota Corolla, el vehículo que voy a valorar es un Toyota Starlet, ustedes saben que este es un modelo ya descontinuado. Entonces, deberíamos partir buscando cuáles son los valores del reemplazo a nuevo de ese modelo. Entonces, sería un presupuesto listando los componentes de un modelo sustituto. En este caso, sería un Toyota Yaris. Y lo valoramos al día de hoy, esos componentes, y luego depreciamos los mismos factores que se nombraron anteriormente. Luego tenemos el método de mercado. En este método se hace un análisis de ventas recientes u ofertas de activos comparables. Si los comparativos no son idénticos, estos se deben ajustar para ayudar a su comparación. Por ejemplo, el mismo Toyota Corolla año 2000. En este caso, por este método, no vamos a hacer un listado de componentes, sino que vamos a buscar en el mercado las ofertas de Toyota Corolla de ese mismo año. Estas ofertas, por supuesto, se deben ajustar kilometraje, condición física, desgaste, etcétera, cualquier característica que el perito considere. Y luego, dependiendo de la cantidad de registros encontrados y ajustados, se le aplica una técnica estadística apropiada. Puede ser una regresión lineal, simple o múltiple, un promedio simple, etcétera, hasta llegar al valor buscado. Y por último, tenemos el método del ingreso, o llamado capitalización de la renta, o a nivel financiero, el flujo de caja descontado. Este método es el que va a desarrollar, al finalizar mi ponencia, el economista Rafael Silva. Próxima, por favor. En esta lámina observamos, dependiendo de la cuenta contable a valorar, cuál es el método adecuado a utilizar. Así tenemos que normalmente las cuentas, edificaciones, mejoras al terreno, que incluyen, por ejemplo, cerca, vialidades, paisajismo, etcétera, e instalaciones y servicios, que comprenden sistema contra incendios, sistema de aire comprimido, etcétera, se debe valorar al método del costo. Luego tendremos que terrenos, inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal, por ejemplo, un local comercial que pague condominio, equipos de cómputo o vehículos se deben valorar por el método de mercado. Y después podemos valorar las cuentas, maquinaria, equipo y mobiliario por ambos métodos, teniendo siempre en cuenta que siempre se debe utilizar primero el método de mercado de existir.
Si existe mercado, siempre hay que aplicar mercado. Si no existe mercado, es cuando aplicamos el costo. Entonces, tengo un ejemplo también muy sencillo. En el mobiliario se utiliza mercado para sillas y escritorios estándar. Pero si tengo un mueble construido a la medida, que no lo voy a tener en el mercado, voy a tener que aplicarle un método del costo. El próximo, por favor. Esta es la lámina más importante de la ponencia del día de hoy. Cuando hablamos del valor de una empresa, este depende del objetivo que estamos buscando. No hay un valor único, por lo que una empresa tiene una variedad de valores, dependiendo del objetivo perseguido. Esto es muy importante porque tenemos la experiencia que muchos clientes agarran un informe que por el objetivo puede ser contable, lo entregan para seguro, si el objetivo es seguro, lo entregan quieren hacer una negociación compra y venta. Y ahorita vamos a ver que cada uno tiene valores distintos. Por ejemplo, si el objetivo es cumplir una normativa contable o corporativa tipo NIF para PYME o NIC 16, los informes van a contener un valor de reposición a nuevo, un valor de mercado en uso continuo, una depreciación anual y una vida útil remanente. Y como dijo Javier, al final se va a comparar con el flujo de caja que nos hace Rafael y vamos a tener un deterioro del valor o un superávit por revaluación y eso nos va a afectar el patrimonio. Pero esto es para valoraciones contables. Ahora, si el objetivo es seguro, aquí hay que tener mucho cuidado. Primero, se debe especificar si es una póliza de incendio, si es una póliza a todo riesgo, etc. Porque ahí vamos a tener dos valores revelados, o el costo de reproducción a nuevo o un costo de reproducción a nuevo menos la depreciación. Estos son los valores que usan las empresas para actualizar periódicamente las primas de su póliza de seguro y sirven como base a las negociaciones de estas primas. Antes de continuar, quiero tratar de aclarar cuál es la diferencia entre el costo de reproducción a nuevo usado en el seguro y el valor de reposición a nuevo revelado en el informe de NIC 16. Como primer punto, si tenemos un grupo de activos, los terrenos no se aseguran. Entonces, si estamos valorando un auxiliar contable que tiene la cuenta terreno porque estamos valorando para NIC 16 y tú utilizas ese informe para entregarlo al seguro, ya estás cometiendo un error. Estás valorando un terreno. Pero cuando se trata de las otras cuentas, muchas veces estos valores sí son iguales. Pero en maquinaria existen casos donde, por ejemplo, ha cambiado la tecnología o el activo se hizo obsoleto, por lo que se debe asegurar al monto de reproducir ese activo obsoleto o que ya no se fabrica. Quizás hay que hablar con el fabricante que deberá parar su línea de producción solo para fabricar ese activo, que quizás individualmente sale más caro o más costoso por lo que tuvo que hacer el fabricante, que reemplazarlo con el modelo sustituto, con de la nueva tecnología. Pero ese activo es el adecuado para nuestra línea de producción. Por ejemplo, si yo tengo un Pentium 1 que ya no se fabrican, pero es el que me gobierna mi línea de producción, quizás sale más barato hablar con el fabricante de computador y decir, para tu línea de producción, sácame un Pentium 1 nuevo para mi línea, que cambiar la línea completa. Ese es el ejemplo que quería darle. También puede ser una póliza contra incendio, donde el valor de reposición a nuevo de las cuentas de edificación revelado en el informe NIC 16 difiere del costo de reproducción a nuevo, porque en las pólizas contra incendio no se incluyen ni sótanos ni fundaciones de las edificaciones. Así como también las pólizas de plantas industriales normalmente no incluyen muchas de las mejoras del terreno. Yo contablemente puedo tener paisajismos valorados para NIC 16 y tú en la póliza de seguro tú no vas a asegurar el paisajismo. Por lo que, repito, se debe tener cuidado de no utilizar un informe de valoración para un objetivo diferente al objetivo original. Ok, aclarando esto, continuemos con los siguientes objetivos. Una negociación compra-venta o garantías o prendas. Dependiendo de qué tipo de negocio se está planteando, tendremos diferentes valores. Por ejemplo, si tenemos un valor de mercado en uso continuo, este valor asume que el activo se retendrá en su actual ubicación y seguirá como parte de sus operaciones. Si es un valor de mercado en liquidación ordenada, se asume que el activo será vendido como está y donde está.
por lo que se debe restar el costo de desmontaje y el comprador negociará hasta el traslado a su nueva localización. Y el valor de mercado en liquidación forzada asume las mismas premisas de la liquidación ordenada, pero acortando los tiempos de venta. Por lo menos hay que hacer un descuento por tener el dinero antes de lo que normalmente se obtendría. Y en fusiones y adquisiciones, el valor adecuado es el valor de mercado en uso continuo, ya que, como dijimos anteriormente, el activo se retendrá en su actual ubicación y seguirá como parte de sus operaciones, por lo que este es el valor apropiado cuando se plantea una fusión. O sea, si yo estoy fusionándome con otra compañía, ese activo va a seguir produciendo renta en su misma localización y donde está. La próxima. A continuación, tocaremos las alternativas que tenemos para valoraciones industriales. ¿Qué podemos hacer? Valorar activos luego de una toma física de activo fijo. Esto es lo más común que hacemos. Luego, actualizar valores existentes de activos de una valoración que ya se hizo. Esto lo voy a tocar más adelante porque es muy importante cómo se debe actualizar por índice actualmente en Venezuela. No era como antes. Y después, que es lo que a mí me gusta más recomendar, hacer un proyecto integral que incluye la toma física de los activos, un etiquetado que permita tener un control a futuro, una conciliación de la base resultante de ese inventario de toma física versus el auxiliar contable. Eso es porque en un solo proyecto vas a identificar, vas a controlar y vas a valorar tu activo. ¿Y para qué valoramos? Bueno, conocer detalles de la gestión de la empresa. ¿Ha sido o no la correcta? ¿Se está generando valor? Detectar los puntos fuertes y débiles del modelo de negocio. Podemos apuntalar unidades de negocio o decidir prescindir de algunas. Aumento de la capacidad de respuesta a las nuevas coyunturas que se presentan. Por ejemplo, fortalecer el patrimonio para conseguir una mayor línea de crédito si las condiciones del país cambian, por supuesto. La próxima, por favor. Ok. De aquí en adelante, queremos ilustrar la utilización de índices para indexar valores de valoraciones anteriores. Hace 15 o 20 años, por ejemplo, se usaban los índices específicos del Banco Central de Venezuela para indexar valores. Eso ahora en Venezuela es imposible. Si observamos esta gráfica, que es de la Oficina de Estadística del Trabajo de Estados Unidos, el índice de precios al productor de maquinaria y equipo, que comprende desde el año 2015 al año 19, observamos una variación anual del 0,3% para la maquinaria producida para la industria petrolera, representada por la línea azul, y de 2,4% anual para la maquinaria de la industria de alimentos, representada por la línea anaranjada. Es decir, que en 4 años tenemos una variación acumulada que va desde el 1% al 9%, la mayor. ¿Qué quiero transmitir con esto? Que sí podríamos indexar un valor de la cuenta maquinaria y equipo, sí, solo sí, esa maquinaria es importada de Estados Unidos o de cualquier otro país que no tenga una hiperinflación, puede ser la Comunidad Europea. Eso sí, usando los índices específicos, ponte de la Comunidad Europea. Y solo prestando atención al tipo de cambio de cada fecha que estemos jugando. Pero ¿qué pasa con las cuentas que tienen componentes nacionales o que solo se pueden valorar en bolívares? Pues que estas cuentas se deben valorar sin usar índices. Veamos esto. La próxima, por favor. Estas láminas, estas 3 láminas que vienen, vamos a poner gráficos que muestran la variación trimestral de algunos activos fijos de un cliente que tenemos en el sector retail en Venezuela. Estas cuentas se valoran originalmente en bolívares, pero para poder construir estos gráficos, los valores fueron llevados a dólares al cambio del cierre del trimestre mostrado, para poder comparar peras con peras. Este primer gráfico, notamos que durante un año, desde enero 2019 a enero 20, el valor de la cuenta terreno ha experimentado 4 trimestres de pérdidas para una acumulación anual de menos 21,5% de pérdida de valor. El siguiente gráfico, por favor. La cuenta edificación industrial ha experimentado 3 trimestres de pérdidas para una acumulación anual de menos 5,1% de pérdida de valor. Y en el último gráfico, que es de la cuenta muebles en propiedad horizontal, ha experimentado, el próximo gráfico, por favor, ha experimentado una pérdida de menos 25,1% de pérdida de valor.
Como observamos en estos últimos 3 gráficos, no presentan un comportamiento homogéneo que se pueda reflejar mediante un índice, a diferencia del primer gráfico. Como conclusión de todas las gráficas, podemos rescatar que solo es posible indexar un valor por índices en aquellas cuentas que posean un activo fabricado en algún país con baja inflación, siempre usando el índice adecuado al activo y de la localidad de origen. La próxima, por favor. Ok, cuando se aplica el método del costo, porque el mercado es muy fácil de entender, debemos depreciar el valor que parte de reponer o reemplazar, ahí están las 2 palabritas que les recordé, a nuevo. Por lo que ahora veremos los aspectos técnicos económicos que afectan el valor de los activos. La mayoría de los activos van perdiendo valor en el tiempo. Sin embargo, hay factores que pueden acelerar esta pérdida y estos factores son el deterioro físico. ¿Y qué cosas deterioran físicamente un activo? 1, tener activos no operativos. 2, no tener o no cumplir un plan de mantenimiento. 3, condiciones ambientales desfavorables, por ejemplo, tener un activo cerca de un ambiente marino. Como caso real, tenemos un cliente del sector alimentos que debido a las condiciones del país y la disminución de la demanda interna, hizo que tomara la decisión de cerrar 4 de sus 8 plantas en el país. En consecuencia, esas 4 plantas tienen una pérdida de valor mucho más acelerada que las 4 restantes por esos activos estar inoperativos y no tener un plan de mantenimiento. La siguiente, por favor. El segundo factor es la obsolescencia técnica funcional, es decir, aquellos factores asociados al activo, como son la disponibilidad de nuevas tecnologías, altos costos operativos u operación de equipos por encima de su capacidad instalada. Como ejemplo, tenemos un caso real que fue un cliente del sector eléctrico, CM Energy, fue el que compró el sistema eléctrico del Estado de Nueva Esparta cuando se privatizó y después, bueno, se volvió a nacionalizar. Pero en ese momento, ellos tenían una estación en tierra firme en el pueblo de Chacopata, en el estado Sucre, del tipo convencional. ¿Qué significa que sea una subestación del tipo convencional? Significa que los equipos se enfrían al aire. Entonces ustedes entenderán que enfriarse al aire a la orilla de la playa implica un alto costo de operación. El clima y el ambiente marino los va desgastando muy, muy rápidamente. Por lo que económicamente fue viable el cambio a una subestación encapsulada SF6, donde los equipos están autocontenidos en un gas dieléctrico. Aunque son más costosas, representan la tecnología adecuada para este tipo de ambiente o también se utilizan en ciudades donde hay poco espacio, ya que físicamente ocupan como 1/10 del espacio de una subestación convencional. La próxima, por favor, que es el tercer factor, es la obsolescencia económica, que está representada por los factores externos al bien, como pudieran ser la disponibilidad de financiamiento, disponibilidad de materia prima, cambios en la legislación, cambios en la demanda, tasas de inflación, entre otros. Y como ejemplo y caso real es casi la totalidad del sector industrial venezolano, donde todos estos factores, más la falta de energía eléctrica, fallas en el suministro de agua, escasez y fuga de mano de obra especializada, conlleva a una precaria relación de las capacidades instaladas de planta versus las capacidades reales de producción. En consecuencia, el valor de los activos disminuye. Esto lo tocó Javier en su ponencia, la parte de obsolescencia económica. Y la siguiente, por favor. Ahora rápidamente les voy a nombrar las consecuencias de desconocer el valor de los activos tangibles. Por ejemplo, si no conozco mi valor para NIC 16 o NIF-PYME o una normativa contable, bueno, voy a estar incumpliendo las normativas corporativas o estoy fallando en las auditorías que me hagan. Si no conozco mis valores de seguro, voy a estar en infraseguro o en supraseguro. Si tenemos el primer caso, vamos a obtener menos fondos de ocurrir un siniestro. En el caso contrario, sí vamos a tener los fondos, pero todos esos años que estuvimos pagando una sobreprima, no supimos administrar el dinero de la empresa. Y luego, en una negociación compra-venta o de garantía hipotecaria o de prenda de maquinaria o una fusión o adquisición, si yo no sé bien el valor de lo que estamos hablando, voy a tener negociaciones subjetivas. Y ahí yo les tenía un ejemplo que puede pasar en este momento en el país, que es que, como también Javier nombró anteriormente,
los flujos de caja no están, los activos no están haciendo los flujos de caja necesarios, no están produciendo el flujo de caja necesario. Entonces, cuando yo hago mi flujo de caja, veo que tengo el valor de los activos superior. Si yo quiero plantear una venta de mi compañía, las ventas siempre se hacen por los flujos de caja. Pero si yo tengo los dos valores, yo puedo negociar la venta, en decir, mira, yo tengo esta línea que no está produciendo, entonces esta línea la saco de mi cálculo de flujo de caja y la vendo aparte, y después vendo el flujo de caja de los otros activos que me están produciendo ese flujo de caja. Entonces, necesito conocer mis valores de activos cuando estoy haciendo una compra-venta por flujo de caja de contado. Y la próxima, que es la última, quiero leerles 4 citas. La primera de todas pertenece al físico y matemático británico del siglo XIX, William Thomson Kelvin, que dice: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora no se degrada siempre. Y la otra es del filósofo romano Lucio Acneo Séneca: no hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va. Las últimas 2 son de clientes de nosotros, del sector manufactura, y dicen: el haber hecho esta valoración ha permitido que nuestras empresas sobrevivan en este tiempo. Y la última: estamos en un país tropical, un día nos queda una tormenta, pero el día siguiente siempre sale el sol. ¿Y qué quiero transmitir con estas citas? 1, debemos medir y comparar. La hiperinflación está haciendo que esto sea sumamente difícil. Por ejemplo, comparar bolívares de unos meses atrás con bolívares de hoy no tiene sentido. Y no nos está diciendo algo coherente. Por lo que consideramos, al igual que Javier, que a mediano plazo las empresas deberán adoptar una moneda funcional diferente al bolívar, que les permita medirse, compararse y tener indicadores de gestión confiables. Y la segunda cosa que les quiero transmitir es que en la posición en que se encuentra la industria en el país, lo mejor que se puede hacer en este momento es seguir remando, adaptándonos y preparándonos para el momento en que ocurra un cambio de modelo económico que nos permita arrancar desde una posición ventajosa sobre los competidores que llegarán al mercado. No es el momento de desfallecer. Bueno, hasta aquí llega mi ponencia. Muchas gracias y los dejo con Rafael. Okay. Hola, buenas tardes. En primer término, quiero agradecer a Subdelia y al equipo de World Trade Center Valencia por organizar este webinar que aborda un tema tan importante como es la valoración de empresas en Venezuela, en el que evaluaremos el comportamiento del valor en la última década y cuál es la situación actual. Pero muy especialmente quiero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo, bien sea a través del monitor de su computador, de su tablet o del teléfono, en un tema que realmente es de mucho interés y que les va a permitir tomar decisiones en el mediano plazo. En esta presentación nos vamos a pasear por 4 realidades que enfrentan ustedes como accionistas, como gerentes y como miembros de juntas directivas de las empresas que representan. La primera realidad pretende repasar lo que es el marco macroeconómico que enfrentamos en Venezuela, donde nos encontramos, y es un marco que es fundamental para poder determinar el valor de una empresa en marcha. La segunda realidad nos lleva a evaluar cuán comparables pueden ser las empresas venezolanas con respecto al resto de las empresas que tradicionalmente se utilizan para establecer múltiplos y valorar las compañías. Un poco la comparación que siempre se hace entre empresas americanas o empresas europeas con las venezolanas y que normalmente se utilizan múltiplos para valorarlas. Entonces, eso nos lleva a lo que hemos denominado la comparación de Nemo, los nemorones, con los tiburones. La tercera realidad es que realmente en Venezuela ahorita es necesario para valorar las empresas utilizar la metodología de valoración de empresa como negocio en marcha. Y nadie conoce mejor el negocio como lo conocen ustedes, los gerentes y los accionistas de las empresas.
¿Okay? La cuarta realidad es algo que no podemos manejar, donde nosotros estamos recibiendo el impacto de manera importante de una variable que se denomina la prima por riesgo país y que está afectando de manera importante la valoración de las empresas en nuestro país. Y por último, que no es una realidad existente, sino lo que nosotros queremos plantear y dejar sobre la mesa, que es la idea y la necesidad que tenemos todos de trabajar para recuperar y potenciar el valor de todas las compañías donde estamos operando. Vamos a la siguiente lámina. Este tema de valoración es relevante porque la principal función de la gerencia es siempre crear valor para la sociedad, para los empleados, para los trabajadores, pero también generar valor para los accionistas, ese valor financiero que se busca a través de metodologías especializadas. Hay diferentes enfoques que nosotros no vamos a tocar en este webinar por, obviamente, razones de tiempo, pero la idea es que en función de lo que vemos en esta lámina, la empresa trate de maximizar el valor de los activos de la compañía, que aquí se identifica básicamente con una columna amarilla, independientemente de la forma del balance que queramos presentar, del balance general o del estado de situación financiera. La idea es maximizar ese valor de los activos para que, dado un nivel de deuda, en consecuencia se pueda maximizar el valor del patrimonio. Esa es la idea fundamental. ¿Okay? Vamos a la siguiente lámina. Existen diferentes metodologías para valorar una empresa y para valorar bien sea los activos o el patrimonio. Como les comentaba anteriormente, nos vamos a enfocar en la metodología de valoración de empresa como negocio en marcha, que consiste en descontar los flujos futuros proyectados de la empresa a valor presente utilizando una tasa de descuento que incluye tanto el componente de remuneración del capital como el componente de remuneración de la deuda que componen esa estructura de capital. ¿Okay? Entonces, la idea es que nosotros podamos, tal como se ve en la parte superior derecha, hacer una proyección de los flujos de caja de la compañía, y esos flujos de caja los vamos a descontar a valor presente para poder determinar cuánto vale ese negocio en función de la capacidad de generación de ingresos y de flujo de caja. Existen otras metodologías, un poco lo que ya cubrió Gustavo en su presentación, como pueden ser el valor de los activos fijos en libro, los activos fijos revaluados, valor de liquidación. Cada una de estas metodologías tiene un propósito, pero cuando se va a hacer una operación de compra o venta de empresas o de fusiones, siempre la valoración de empresa como negocio en marcha es realmente la más importante. Vamos a la siguiente lámina. En esta lámina queremos mostrar la primera realidad que enfrentamos todos cuando vamos a hacer una valoración de empresa como negocio en marcha, y que es fundamental que ustedes como gerentes y accionistas tengan presente al momento de tomar decisiones. O sea, la idea acá no es que nosotros presentemos una, digamos, presentación detallada del comportamiento de todas las variables macroeconómicas. De hecho, solamente presentar de manera gráfica una sola variable en un solo gráfico es prácticamente imposible porque no nos permite comparar un año con otro. Básicamente, ahorita con los niveles de inflación y de devaluación que tenemos, solamente vamos a poder observar en un gráfico una sola variable, que es la del último año. ¿Okay? Sin embargo, en este caso, estamos tratando de simplificar para poder comprender lo que es el entorno venezolano. Y aquí, en este gráfico que estamos mostrando 5 variables en un solo gráfico, lo que queremos mostrar es el comportamiento, la tendencia de las variables más importantes en el entorno macroeconómico. Por un lado, tenemos la tasa de inflación, que la identificamos acá como una línea amarilla, que ha venido creciendo, que nosotros conocemos cuál ha sido el comportamiento en los últimos 10 años, un crecimiento continuo, que de hecho en los 2 últimos años se ubicó por encima del 100.000%. En algunos casos hay quienes estiman que fue superior al 500.000% de inflación durante esos 2 últimos años. Se espera que este año se ubique en alrededor de entre 3.000 y 5.000%. Ya vamos alrededor de 700% acumulado hasta el último mes de agosto. Luego tenemos
Una segunda variable que va acompañando el crecimiento, la tendencia de la inflación, que es la tasa de depreciación del tipo de cambio. Esa tasa de depreciación se espera que se ubique entre 2.000 y 4.000%. Actualmente todos sabemos cuál es el nivel del tipo de cambio, que está alrededor de 350.000 bolívares por dólar. Y se espera que esto siga creciendo en los próximos meses. Por otro lado, tenemos también una línea roja que muestra la caída progresiva en el Producto Interno Bruto en Venezuela. Es una tasa que desde el año 2014 hasta el año 2020 muestra una contracción del PIB de alrededor de 72%. Es una caída bien importante y eso tiene obviamente una implicación en términos de la demanda de los productos de todas las empresas que nosotros vamos a valorar. Por otro lado, tenemos también unas columnas de color gris que muestran la caída progresiva del ingreso per cápita del venezolano y también la caída del poder adquisitivo del salario mínimo en Venezuela, que hemos visto cómo ha ido disminuyendo desde $200 hasta $3 en promedio en el último año. Por último, en este gráfico tenemos una línea que es importante para efectos de la valoración de empresas, que es la tasa de interés, que se había mantenido muy estable a pesar del comportamiento de la inflación y de la devaluación. La tasa de interés se había mantenido siempre más o menos en 28%, pero ya ha comenzado desde finales del año pasado una recuperación y ha mostrado signos que ya la reflejan con 3 dígitos para las personas que están, para las empresas que están yendo al mercado de capitales a buscar fondos, a financiarse. Entonces ya están tomando financiamiento con tasas sobre el 200%, lo cual obviamente una economía con 5.000% de inflación sigue siendo algo muy económico. Entonces vamos a la siguiente lámina. Es importante tomar en consideración todos los aspectos macroeconómicos al momento de hacer la valoración. Ahora, en términos de los sectores industriales, nosotros hemos observado que progresivamente en el país todas las empresas han entrado por una fase que comenzó quizás hace unos 10 o 15 años, que se encontraban en relativo auge, luego han venido disminuyendo su actividad y entonces han entrado en una fase de recesión, de contracción del nivel de actividad económica, y hoy en día muchas se encuentran en esa etapa de supervivencia. Lo cierto es que en ese contexto muchas empresas han registrado una disminución de su actividad económica que se ha traducido en deseconomías de escala, o sea, han perdido competitividad y han tenido que redefinir su modelo de negocios. Si los entornos macroeconómicos, el venezolano con el de otros países, son diferentes y la forma como están operando las empresas en esos entornos también son diferentes, entonces eso lo que nos lleva es a una conclusión de que las deseconomías de escala, las restricciones de liquidez, las restricciones financieras, los problemas de manejo de capital de trabajo y las desinversiones en activos fijos nos indican que efectivamente las empresas venezolanas no pueden ser comparables con las empresas de economías de primer mundo. Por lo tanto, el uso de esos múltiplos ha dejado de tener relevancia y realmente no pueden ser utilizados para valorar de forma cierta una empresa en nuestro país. Vamos a la siguiente lámina. La segunda realidad, por tanto, a la que nos enfrentamos es que efectivamente las empresas de Venezuela no se pueden comparar con las empresas de economías y por lo tanto esos múltiplos que anteriormente se utilizaban para determinar el valor de una empresa, como podían ser múltiplos de EBITDA, múltiplos de EBIT, Price Earning Ratio, etcétera, no pueden ser utilizadas en los actuales momentos, sino que debemos utilizar un enfoque de valoración de empresa como negocio en marcha para medir la capacidad de generación de flujo de caja de las compañías en un contexto muy particular como el que tiene la economía venezolana. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, sentado ya el hecho de que es necesario valorar las empresas como negocio en marcha, nosotros tenemos claro, y por eso lo presentamos como una tercera realidad, que nadie conoce tan bien negocio como lo conocen ustedes, los accionistas, ustedes, los gerentes de las compañías. Nosotros, de hecho, cuando vamos a realizar un estudio de valoración de empresa como negocio en marcha,
nos sentamos con los que conocen el negocio, es decir, con ustedes codo a codo, con la idea de entender cuál es la realidad de la empresa, cuáles son sus planes, cuál es su plan de negocio, sus objetivos. Todo eso con la finalidad de definir cuál es el caso base de valoración. Sin embargo, en ese proceso nosotros buscamos incorporar ideas tratando de aumentar los ingresos, visualizando oportunidades en otros mercados con nuevos productos, nuevos servicios, y tratamos también de identificar oportunidades de mejoras internas que permitan reducir los costos de producción y los gastos operativos. Todo esto con la finalidad de incrementar el flujo de caja que se va a proyectar, que en esencia en esta lámina lo podemos identificar como el último recuadro o el último botón dentro del recuadro blanco grande que mostramos allí, que vamos bajando desde los ingresos, costos, gastos operativos, llegamos a la utilidad operativa. Y por último tenemos como resultado el flujo de caja libre proyectado. ¿Okay? Ahora, ese flujo de caja libre proyectado es el que nosotros vamos a utilizar para valorar la empresa y lo vamos a descontar con una tasa de descuento que estamos identificando en el centro de esta lámina y que es súper importante porque es una de las variables que ha tenido mayor impacto al momento de valorar una empresa en Venezuela en los actuales momentos. ¿Okay? Entonces, esa tasa de descuento es un aspecto que vamos a estar evaluando en las próximas láminas porque ha tenido un efecto súper importante al momento de valorar las empresas en nuestro país. Vamos a la siguiente lámina. En esta lámina mostramos una cuarta realidad y es el comportamiento de la tasa de riesgo país promedio acumulada desde el año 2010 hasta la fecha. Y básicamente lo que podemos ver en esta lámina es que el riesgo país en Venezuela se mantuvo relativamente estable entre el año 2010 y el año 2014. A partir del año 2014, esa tasa o esa prima por riesgo país comenzó a crecer por diversas razones. Uno, porque obviamente Venezuela se declaró en default con el pago de la deuda externa, pero también por la gráfica de los aspectos macroeconómicos que veíamos en la primera realidad, y es que la economía venezolana ha entrado en una contracción muy importante, una caída del 72% acumulado del PIB, una pérdida en el poder de compra de sus habitantes, una devaluación importante del tipo de cambio y una disminución en el Producto Interno Bruto per cápita del país. ¿Okay? Entonces, lo que quiero transmitir aquí es que efectivamente ese riesgo país ha crecido de manera importante en la última década y para las personas que no están relacionadas con los temas financieros, lo que le quiero es dejar un mensaje para que nos puedan seguir en las próximas láminas y podamos ver el efecto que ha tenido esta variable en la valoración de empresas. ¿Okay? Y el mensaje que le quiero transmitir a las personas que no son financieras es que en la medida que existe mucha incertidumbre sobre el comportamiento de las variables del entorno macro y no sabemos efectivamente cómo puede impactar eso nuestro negocio, esa mayor incertidumbre se traduce en un mayor riesgo y ese mayor riesgo en términos de las decisiones de los inversionistas internacionales los lleva a exigir un mayor rendimiento. O sea, si yo asumo ese riesgo es porque puedo obtener un mayor rendimiento invirtiendo en esa compañía. ¿Okay? Entonces, cuando vienen esos inversionistas, nos colocan una línea de medición que es ese riesgo país, que en el fondo se traduce en que en la medida que ese riesgo país sea mayor, el valor de la empresa es menor. ¿Okay? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes se lleven, que en la medida que hay mucho riesgo, se exige una mayor tasa de rentabilidad y el valor presente de un flujo de caja dado va a ser menor y el valor de las empresas va a ser igualmente menor. Vamos a la siguiente lámina. En esta lámina quiero que fijen su atención en 3 puntos. El 7,29% que aparece con una banderita de Estados Unidos en el año 2010 y que se ha mantenido hasta el año 2020. El 14,76% que aparece en el año 2010 también, pero con un fondo amarillo y con números rojos, que representa en ese momento la tasa de costo de capital para una empresa que opera en Venezuela
exactamente igual a la americana, pero en vez de operar en Estados Unidos, opera en Venezuela. Y por último, la tasa del 31,79% que aparece en el año 2020 y que corresponde a un proxy de la tasa de descuento que se está utilizando actualmente para descontar los flujos de caja de las empresas en Venezuela y que obviamente refleja un incremento producto de lo que veíamos en la lámina anterior, que es la mayor prima por riesgo país. Entonces, esa mayor prima se traduce en una mayor tasa de costo de capital, que es lo que estamos viendo acá, y vamos a ver en las próximas láminas cuál es el efecto que tiene ese mayor costo de capital, esa mayor tasa de descuento en la valoración de las empresas en Venezuela. ¿Okay? Entonces, les pido que por favor fijemos atención. 7,29 la banderita americana, 14,76 que era el costo de capital de una empresa venezolana en el año 2010 y 31,79% que es el costo de capital de una empresa hoy en Venezuela. Vamos a ver el impacto en la próxima lámina. Perdón, en esta lámina vamos a tener el segundo elemento que vamos a utilizar para valorar la empresa y es el establecimiento de un flujo de caja. Lo que hemos establecido en este ejemplo es que vamos a partir en el año 2010 con una empresa que está generando un flujo de caja de $1 millón y que ese flujo de caja va a crecer interanualmente a una tasa del 2%. ¿Okay? De manera tal que llegado el año 2020 se espera que el flujo de caja supere $1.200.000 ya en este último año de proyección. Entonces partimos de $1 millón en el año 2010 y asumimos que va creciendo 2% hasta un poco más de $1.200.000 en el año 2020. Eso va a aplicar igual para la empresa venezolana que para la empresa americana. Entonces vamos a ver cuánto vale esa empresa en función de ese flujo de caja si lo medimos en Venezuela, si lo medimos en Estados Unidos y si lo medimos hoy en el año 2020. Vamos a la siguiente lámina. Acá podemos ver los resultados de valorar ese flujo de caja utilizando cada una de las tasas de descuento que veíamos en las láminas anteriores. ¿Okay? Si utilizábamos esa tasa de descuento del 7,29% que corresponde a una empresa en Estados Unidos, el valor de ese flujo de caja se ubica en $9,7 millones. Si ese mismo flujo de caja se valora utilizando la tasa que existía en el año 2010 de 14,76, el valor es de $6,7 millones. Es decir, que por tener Venezuela una mayor prima por riesgo país y obviamente también un mayor costo de capital, al descontar el mismo flujo desde 1 millón hasta 1.200.000, pero con una mayor tasa, hace que el valor de la empresa venezolana pierda 1/3 del valor que tiene la compañía americana. Números redondos, 10 millones contra 6,7, 1/3 menos. ¿Okay? Luego, si ese mismo flujo de caja, que partía de 1 millón hasta 1.200.000, es descontado utilizando la tasa que se calcula en el año 2020 y que refleja el crecimiento del riesgo país, ese valor se ubica en $3,6 millones. Es decir, que Venezuela perdió 1/3 adicional, o las empresas venezolanas perdieron 1/3 adicional de su valor, producto del crecimiento de la prima por riesgo país desde 10 puntos en el año 2010 hasta 30, 35 puntos en el año 2020. Entonces vamos a la siguiente lámina. Lo cierto es que hasta ahora hemos supuesto que el flujo de caja que se estaba proyectando es el que se describía por la tendencia de la línea amarilla que podemos ver también en este gráfico, ¿okay? Que partía de 1 millón hasta 1.200.000. Pero lo cierto es que en Venezuela, desde el año 2014, el PIB del sector privado venezolano sigue una tendencia descendente que nosotros le llamamos el tobogán de la economía venezolana, un tobogán que prácticamente muestra una caída súper importante del 72% del nivel de actividad económica y que si nosotros utilizamos
ese comportamiento del PIB para calcular igualmente en el año 2010 cuánto valía el flujo de caja representado por esa línea roja, ¿okay? Esa línea roja que hasta el año 2014 estuvo muy cercana a la línea amarilla proyectada del flujo de caja del ejemplo que nosotros estábamos presentando. Pero desde el año 2014 vino una caída súper importante hasta alcanzar en el año 2020 un valor de $220.000. Es decir, que si comparamos el punto al que hubiese llegado una empresa con el ejercicio que estábamos planteando de $1.200.000 proyectado de flujo de caja en el año 2020, con lo que efectivamente estamos registrando en la actualidad para una empresa venezolana con $220.000, hay una diferencia de $1 millón anuales en el flujo de caja que se está generando. Eso obviamente tiene un impacto también en términos de valoración. Lo vamos a ver en la próxima lámina. En esta lámina podemos ver que si la empresa hubiese seguido el comportamiento de la línea roja y no el comportamiento del flujo de caja descrito por la línea amarilla, pues el valor de la compañía hubiese llegado a $2.8 millones. Es decir, que prácticamente el valor de una empresa hoy en día es menos del 30% del valor que tendría la empresa americana, porque las condiciones de la compañía americana prácticamente no han cambiado. ¿Okay? Entonces, es un 70% prácticamente de pérdida de valor. Ahora, eso lo que nos permitía en términos de el ejercicio que les estamos presentando es una comparación entre en el momento del año 2010, producto del comportamiento tanto de la prima por riesgo país como de la caída en el nivel de actividad económica. Ahora, lo que debemos tomar en consideración es que al momento de hacer una valoración hoy, nosotros nos tenemos que olvidar de todo lo que pasó entre el 2010 y el año 2020. Nosotros tenemos que ver es el futuro, es la capacidad de generación de flujo de caja de la empresa a partir del año 2021. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es nuestro punto de partida? Nuestro punto de partida hoy, cuando vamos a valorar esa empresa, es el recuadrito rojo que está en la parte inferior derecha o que estaba en la parte inferior derecha de la lámina anterior, que nos ubicaba el flujo de caja en $220.000. A partir de ese punto es que vamos a comenzar a proyectar el flujo de caja. Si nosotros hacemos ese ejercicio de proyectar el flujo de caja partiendo de los $220.000, el valor presente de esos flujos de caja, asumiendo todavía que puede crecer a una tasa del 2% interanual, sería de $700.000. Eso lo podemos ver en la próxima lámina. Vamos a pasar a la próxima lámina y entonces allí podemos ver que el valor presente del flujo de caja que estamos proyectando partiendo de $220.000 de flujo de caja en el año 2020 y utilizando obviamente una tasa de descuento mayor que refleja la mayor prima por riesgo país que todos hemos percibido y entendemos que existe en Venezuela, pues el valor presente de ese flujo de caja es de $705.000. Es decir, que una empresa en Venezuela hoy, producto de la combinación de variables que hemos descrito anteriormente, vale solo un 7% de lo que podría valer una empresa americana. Obviamente, hay empresas que han seguido esa curva roja de caída del PIB del sector privado venezolano, como hay otras empresas que no lo han seguido, que han tenido un mejor desempeño y probablemente su valor sea superior a esto que nosotros estamos viendo en esta gráfica. ¿Okay? Entonces vamos a la siguiente lámina. Ok, en esta lámina básicamente lo que mostramos es el comportamiento del valor de las empresas en Venezuela, un poco en términos históricos lo que ha sido el comportamiento del valor descrito por la línea roja, que de alguna forma sigue el comportamiento de la caída del Producto Interno Bruto del sector privado en Venezuela. Nos ubicamos en ese punto mínimo y entonces ahora comienza un proceso donde debemos tratar de recuperar
parte de ese valor. Hay una variable que es exógena, que nosotros no podemos manejar, que es la prima por riesgo país, que sabemos que si se produce un cambio en el modelo económico, que es lo que se muestra en la parte superior derecha como un paquete, ¿okay? Si hay un cambio de modelo económico, producto de un paquete económico, si surge el financiamiento de organismos internacionales y hay un plan robusto de reformas macroeconómicas, todo eso junto permitiría crear mejores condiciones para el desempeño de las empresas venezolanas. ¿Okay? Y entonces allí comenzaría lo que es la escalada de los Pirineos para las empresas venezolanas. Y para poder escalar los Pirineos es necesario que las empresas entiendan cuál es su situación actual. Primero, entiendan cuánto vale su negocio hoy. Entiendan también cuáles son las palancas de valor que deben utilizar para impulsar la creación de valor en su compañía. Yo les invito que todas las empresas hagan una revisión interna de sus procesos, de sus costos, con la idea de optimizar los resultados operativos para apalancar el crecimiento del flujo de caja, pero también les invito, no sé si recuerdan cuando veíamos el grafiquito con las 5 variables macroeconómicas, que ha habido una caída sostenida en el Producto Interno Bruto, pero también una caída sostenida en la capacidad de compra del venezolano. Pues yo les invito a que también comiencen a ver opciones de mercados de exportación, opciones para colocar parte de los productos de las empresas venezolanas en otros mercados, porque la realidad es que va a ser muy difícil que la recuperación de la capacidad de compra que tiene el venezolano se recupere en el corto plazo. Eso va a tomar un tiempo, va a ser producto probablemente de un gran paquete económico que se adopte, y entonces tenemos que buscar crear condiciones para que nuestra empresa en el corto y mediano plazo comience a recuperar parte del valor, que entonces eso se haría a través de la optimización interna y buscando otros mercados, y también haciendo una evaluación detallada de una serie de aspectos que yo les invito a revisar. Vamos a verlo en la próxima lámina. Perdón, en esta lámina, antes de ver los aspectos, quería llamar la atención sobre la situación que viven las empresas en Venezuela, y es que muchas veces nos concentramos en que tenemos problemas macroeconómicos, tenemos problemas de cadena de suministro, tenemos problemas de operaciones, tenemos problemas con la inflación, con el tipo de cambio, etc. ¿Okay? Pero hay una expresión que utiliza un doctor, por cierto, venezolano, que trabaja con el tema de Neurosynergy, que es el doctor Félix Gómez, y él plantea que el campo de las soluciones puede llegar a ser más amplio que el campo del problema si y solo si nos concentramos en las soluciones. Entonces yo les invito a que nos concentremos en las soluciones para tratar de ampliar las posibilidades de optimizar los resultados de las empresas y crear valor. Vamos a la siguiente lámina. En esta lámina, pues, hay una serie de aspectos que yo les invito a revisar con la idea de tratar de optimizar el flujo de caja de la empresa y el valor de la compañía, donde se encuentran, por ejemplo, aspectos como la introducción de nuevos productos, de nuevos servicios, manejo de condiciones de pago para los clientes, el uso inclusive de nuevos insumos adaptados a la capacidad de compra que tiene el cliente venezolano en la actualidad, hacer una revisión del leverage operativo de la empresa, los costos variables, los costos fijos, el manejo del capital de trabajo, la planificación fiscal de las empresas, con la idea de que todo esto se pueda traducir de manera coordinada en unas mejoras del flujo de caja proyectado de la compañía y obviamente también en la valoración de la empresa. Vamos a la siguiente lámina. Esta es la última lámina de la presentación, donde lo que trato de mostrar acá es que es necesario, en función de la evaluación de los aspectos que vimos en la lámina anterior, tratar de hacer una proyección del estado de resultados de todos los ingresos, costos, gastos operativos de la empresa, la situación financiera de la compañía, lo que es el balance general y el flujo de caja, a través de modelos financieros integrados que nos permitan hacer la proyección de los estados financieros básicos, pero también nos permitan hacer una proyección de cómo la empresa puede crear valor en el tiempo, cuál es la incidencia del costo de capital en la valoración y en la creación de valor, medir una serie de indicadores financieros y operativos,
y basarse en herramientas integradas que les permitan tomar decisiones de la manera más óptima, de la mejor manera posible, basado en el conocimiento que tenemos del entorno. Básicamente esto era el alcance de la presentación. Entonces ahora les voy a dejar con José Antonio Velázquez, que se va a encargar de evaluar todas las implicaciones fiscales de lo que hemos venido viendo Javier Cuni primero, Gustavo Rivera después y mi persona en esta última presentación. Adelante, José Antonio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Por favor, alguien que abra el micrófono me deje saber si no se escucha bien, por favor. Bueno, lo primero que tengo que señalar es que desafortunadamente a nivel de legislación tributaria, a finales de los años 90 del siglo pasado y ya entrando este siglo, se hizo un esfuerzo importante por modernizar nuestro sistema tributario. Se incluyeron normas de precio de transferencia, normas sobre transparencia fiscal internacional, sobre apreciación de las sustancias sobre la forma. Más sin embargo, todavía, digamos, la realidad fiscal dista mucho de reflejar la realidad financiera o contable. Entonces, muchos de estos conceptos que ustedes han venido escuchando esta tarde, pues no tienen, digamos, un mayor asidero o una mayor relevancia a efectos tributarios, salvo en leyes específicas, como es el caso del impuesto a los grandes patrimonios, del cual, digamos, vamos a dedicar un poquito esta presentación más adelante. El acuerdo de armonización en materia municipal, que tiene como unas 3 semanas que fue publicado, también intenta a nivel de valores catastrales, utilizando el Petro como marco de referencia, crear una suerte de actualización de los valores catastrales de los inmuebles en Venezuela, independientemente de todos los cuestionamientos que se le pueden hacer, digamos, a ese instrumento legal y la forma como fue aprobado. Pero a nivel de impuestos sobre la renta, básicamente todo lo que escucharon no tiene mayor relevancia. Hay 3 normas que son hasta repetitivas en la ley de impuestos sobre la renta. Básicamente el artículo 28, el 171 y el artículo 187 de la ley, donde me permito citarlo muy brevemente. El 28 es que no pueden tomarse como deducibles ni imputarse al costo cuotas de depreciación o amortización que correspondan a bienes revalorizados financieramente por el contribuyente, pero que, unido a lo que establece el artículo 187 en el capítulo de ajuste por inflación, esos ajustes no sean resultado del ajuste inicial o regular por inflación previsto en la propia ley. Sabemos que hoy en día solamente es disponible para los contribuyentes no especiales, para no hablar de contribuyentes ordinarios, sino de contribuyentes no especiales, que son los únicos que siguen ajustando por inflación. Entonces, un poco para recapitular, a nivel tributario hay que tomar, digamos, esta información o esta data con pinzas, bajo el concepto que por lo menos a nivel de impuestos sobre la renta no tiene una mayor relevancia. Y vamos a hablar un poquito de eso más en la siguiente lámina. Conceptos como valor razonable, como establecidos en la NIC 16, la NIC 36 y la NIC 13, como valor recuperable de los activos, como valoración del negocio en marcha, como valor de mercado, no tienen mayor relevancia a efectos de impuestos sobre la renta. Sí lo tienen, como señalaba, en materia de IVA, con lo que respecta al valor de mercado de los activos, y muy relevante a efectos de impuestos a los grandes patrimonios. En lo que respecta a la valoración de activos intangibles, si bien financieramente yo le puedo reconocer un valor a un intangible, a una marca, a un diseño, a una patente, a una producción intelectual de la empresa, y darle valor mediante uno de estos métodos de valorización. Efecto de impuestos sobre la renta, el intangible solamente existe cuando fue adquirido de un tercero y se pagó un precio por él. Y ese es el costo histórico fiscal sujeto a amortización. Por lo tanto, digamos, cualquier valorización de un intangible creado en casa y que tomó valor y fue valorado en casa, no tiene mayor relevancia, desafortunadamente, a efectos fiscales. Siguiente lámina, por favor. Y aquí me voy a parar un poquito, digamos, le vamos a dedicar un poquito más de tiempo para hablar de la ley de impuestos a los grandes patrimonios, porque esta es una ley que sí es fundamental, los términos de valor de mercado, de valor corriente, de los activos, efectos de la determinación de la base imponible. Y para un poco repasar en qué consiste esta ley, recuerden que todos los contribuyentes especiales
cuyo patrimonio neto sea igual o superior a 150 millones de unidades tributarias, lo cual hoy en día son 225.000 millones de bolívares o 225 millardos de bolívares, utilizando, digamos, la nueva jerga, que son aproximadamente unos, bueno, ya bajó esa tasa de cambio, pero son aproximadamente unos $780.000, están sujetos a la declaración y pago de este impuesto. Y es importante aquí ratificar declaración porque es claro que si no llego a estos extremos, no estoy siquiera sujeto al impuesto y no debería estar ni siquiera obligado a declarar. Más la posición de la Administración Tributaria del año pasado, y se mantiene este año, es que todos los contribuyentes especiales deben presentar la declaración. Así el análisis preliminar no los ubique en este digamos, margen, simplemente para permitir a la misma verificar que efectivamente es así. Bueno, es un tema, digamos, que lo estamos valorando individualmente con cada uno de nuestros clientes. El deber ser no existe la obligación de presentar si no llego a una determinación de patrimonio neto superior a 150 millones de unidades tributarias, pero la Administración Tributaria insiste que sí. Y bueno, más adelante vamos a hablar un poco de lo importante de estar seguros, dependiendo de cómo fue valorado ese patrimonio neto, cuáles son los elementos, los aspectos que tengo que tener en cuenta para estar seguro de que efectivamente no llegué, o de haber llegado a ese mínimo tributable, el mismo está bien determinado, ¿no? La alícuota es 0,25% del valor determinado del patrimonio neto. El Ejecutivo, digamos, tiene la potestad de variar esa alícuota entre el 0,25 y el 1,50, actualmente 0,25, y la base imponible, como señalaba, es el patrimonio neto constituido por la universalidad de bienes y derechos de una empresa, menos una empresa o una persona natural, calificada como contribuyente especial, menos sus pasivos, cargas y gravámenes, y menos aquellos bienes y derechos que están exentos o exonerados en la propia ley. Recordemos que esta ley tiene un ejercicio bastante particular, la obligación de determinación y declaración comienza el 30 de septiembre, es decir, al final de este mes. Y si bien el legislador estableció que la declaración podía llegar hasta el 30 de noviembre, lo cierto es que cuando vemos el calendario de contribuyentes especiales, los últimos contribuyentes que van a estar declarando este impuesto, su fecha límite es el 18 de noviembre. Entonces, digamos, como ha sucedido con otros impuestos en el pasado de manera ya reiterada, el plazo para el cumplimiento se recortó vía calendario de contribuyentes especiales, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta que esta ley establece la particularidad de que la Administración Tributaria tiene la potestad, si el cliente estaba sujeto a declaración y no declaró, o que los montos declarados son incorrectos, son manifiestamente incorrectos, o sea, presume evasión fiscal, la Administración Tributaria tiene la potestad, una vez culminado el proceso de fiscalización y de determinación, de llevar a cabo el cobro ejecutivo de las cantidades adeudadas, ¿no? Mediante un procedimiento tremendamente expedito, muy rápido, muchísimo más rápido y expedito que el que está establecido en el propio Código Orgánico Tributario, que prevé mecanismos tales como el embargo preventivo de bienes. Entonces, digamos, este no es un impuesto para tomar a la ligera y lo tenemos totalmente ya encima, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Un poco refrescar cuáles son las reglas de valoración establecidas en la propia ley de impuesto a los grandes patrimonios. Es importante recordar que hasta el año pasado había una norma transitoria que a nuestro juicio ya no está vigente, que dado que el impuesto fue, digamos, impuesto, valga la redundancia, a la carrera el año pasado, que permitía que el contribuyente utilizase para la declaración el mejor valor disponible. Le llama, digamos, un margen de actuación para el contribuyente en el sentido de tomar un valor u otro. Hoy, y esta norma, digamos que por su propia transitoriedad pensamos que ya no está vigente para este ejercicio, establece reglas medianamente claras de cómo debe ser el proceso de valorización dependiendo del tipo de activo.
Entonces, para los bienes inmuebles urbanos y rurales situados en el país, fundamentalmente lo que establece es que se podrá tomar uno de los tres valores, pero siempre deberá tomarse el mayor, el que resulte mayor. ¿Cuáles son los tres valores a ser tomados en cuenta? El valor catastral, que sabemos que este año sigue siendo ridículo, ínfimo, ya que los catastros en su inmensa mayoría están tremendamente desactualizados, pero que muy probablemente en apego a lo que establece el acuerdo de armonización tributaria, eso vaya a cambiar para el año que viene, ya que esos valores se van a reexpresar en petros. El segundo concepto del que habla la ley es el valor de mercado, y aquí sí entramos, que representa de mercado adecuado un inmueble y en todas las, digamos, posibles escenarios de valorización de los cuales han conversado los expositores que me antecedieron, o el precio de adquisición actualizado. ¿Y qué se refiere con precio de adquisición actualizado? Se refiere a una metodología que la propia ley le delegó a la Administración Tributaria que publicase, en la cual el CENIAT estableciese cuál era el método que debía utilizarse para ajustar el precio de adquisición de estos bienes. Al día de hoy, esa norma no ha sido publicada. Y esto no tiene ninguna identidad, no tiene nada que ver con el ajuste por inflación fiscal, que es una confusión común que encontramos en los contribuyentes. No es el ajuste por inflación fiscal. Es una metodología diferente, nueva, a ser creada por la administración, que al día de hoy no ha sido publicada. Entonces, por lo tanto, cuando vemos estos tres potenciales, digamos, elementos, el único que nos queda, porque con certeza va a ser el mayor de los tres, va a ser el valor de mercado. Y así para los distintos tipos de bienes. No los quiero aburrir porque es tremendamente repetitivo, pero al final del día todos llegan al concepto de valor de mercado, de valor de precio corriente, y es donde, digamos, debe hacerse un procedimiento de valorización adecuado, debidamente soportado. Pensamos que la intervención de un tercero que dé fe sobre el proceso llevado a cabo es fundamental, básicamente para cubrir a la empresa o proteger a la empresa o darle a la empresa elementos para una eventual defensa frente a la administración tributaria, porque como les comenté antes, las potestades de la administración, en el caso de determinar que el valor de mercado es incorrecto, son tremendamente amplias y impresionantes. Siguiente lámina, por favor. Sí, la siguiente lámina. Perfecto, gracias. Entonces, temas importantísimos que hemos identificado ya desde el año pasado en nuestros clientes y que queremos traer a colación porque son temas que son fundamentales para la declaración de este año. Primero, identificar cualquier operación que se haya perfeccionado o no antes del 30 de septiembre. Y eso es especialmente importante en tiempos de cuarentena, ya que hay muchas compraventas, por ejemplo, de activos sujetas a registro, como por ejemplo los vehículos que están sujetos al registro ante el INDT, o los bienes inmuebles que están sujetos a registro ante los registradores subalternos, que si no se ha perfeccionado el registro, a efectos de esta ley, el bien le pertenece todavía al vendedor. Y debe ser el vendedor el que lo incluya en su declaración y no al comprador. Aun cuando desde el punto de vista jurídico la venta se ha perfeccionado, digamos, no es oponible al fisco porque no se ha cumplido con el proceso de publicidad que está exigido para este tipo de bienes, ¿no? Muy importante identificar la existencia de contratos de arrendamiento financieros al 30 de noviembre y determinar si es un verdadero contrato financiero a efectos del impuesto sobre la renta o a efectos tributarios, por dicho, o no. ¿Y por qué hago aquí la anotación? Porque si bien financieramente un contrato puede ser considerado de arrendamiento financiero, desde el punto de vista tributario, los únicos contratos de arrendamiento financiero son aquellos que están regidos por la Ley General de Bancos y la ley, hoy en día, Ley General de Instituciones Financieras, y por la ley que regula el mercado de capitales. Cualquier otro tipo de contrato se considera un contrato de arrendamiento puro y simple,
o una compra-venta sujeta a plazo o a condición suspensiva. Entonces es importante evaluar estos contratos porque no necesariamente un arrendamiento que es calificado como financiero desde el punto de vista contable lo es, o financiero, lo es desde el punto de vista fiscal. Y por lo tanto, en la inmensa mayoría de los casos, el activo no tiene que ser incluido por el arrendatario, sino por el arrendador dentro de su declaración. Entonces, este es un aspecto que quería llamar la atención, pero no lo estamos encontrando de manera reiterada desde el año pasado en nuestros clientes. Siguiente lámina, por favor. Es importante, se me había olvidado comentarles antes, todas estas diferencias entre el tratamiento financiero y el tratamiento fiscal, en la inmensa mayoría de los casos genera el registro de un impuesto diferido, en la inmensa mayoría de los casos pasivo. Entonces, es importante tener en cuenta que el impuesto diferido también es una estimación contable y por lo tanto tiene que ser excluida a efectos de la determinación del impuesto a los grandes patrimonios. Y lo comento un poco más adelante, pero es tan importante que vale la pena reiterarlo de una vez. Todo lo que constituya estimaciones contables, reservas, provisiones, activos por impuesto diferido, pasivos por impuesto diferido, no son parte, digamos, de la base imponible del impuesto a los grandes patrimonios y deben ser excluidas. Es lo que me refiero en el segundo párrafo de esta lámina, ¿no? Activos que se encuentren en el uso del accionista. Ojo, y que la ley habla de accionistas y no directores. Por ejemplo, un vehículo que es del uso exclusivo del accionista, aunque esté a nombre de la compañía, o un inmueble que es del uso exclusivo del accionista, aunque esté a nombre de la compañía, un avión, un barco, cualquier activo que aunque esté a nombre de la compañía es de uso exclusivo del accionista, debe ser excluido a efectos de esta ley en la declaración de la compañía, pero pudiese tener que ser incluido en la declaración del accionista si este accionista es una persona calificada como contribuyente especial o una persona natural que también ha sido calificada como contribuyente especial. Importante que la valoración de las partidas monetarias a moneda extranjera deben hacerse al tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela al cierre del 30 de noviembre de este año. Es decir, cualquier otro valor financieramente determinado, distinto al tipo de cambio, no lo quiero llamar oficial porque realmente ya no es un tipo de cambio oficial, pero sí es un tipo de cambio, digamos, es el tipo de cambio publicado por el Banco Central. Porque la palabra oficial implica que es de uso obligatorio y ese tipo de cambio no necesariamente es de uso obligatorio. A raíz de la modificación de todo el sistema cambiario, pero eso es objeto de otra charla. Pero bueno, lo importante es que va a ser ese tipo de cambio el que vamos a utilizar, el tipo de cambio al cierre del 30 de septiembre, el que vamos a utilizar para cuantificar en bolívares nuestros activos y pasivos en moneda extranjera. Siguiente lámina, por favor. Importante, y un poco lo que señalábamos en la primera lámina, que para determinación, y esto ya es, digamos, refrescando un poco a nivel de impuestos sobre la renta, es que el gasto de depreciación, el mayor gasto de depreciación resultante de revalorizaciones de naturaleza financiera es no deducible. Solamente será deducible la cuota de depreciación que se desprenda de valor fiscal del activo ajustado por inflación fiscal. Los avalúos de activos se desconocen completamente a efectos de impuestos sobre la renta, así como para el sistema de ajuste por inflación fiscal. Y al calcular el impuesto diferido, la base financiera va a incluir el valor de los activos revaluados, lo cual va a constituir un mayor impuesto diferido pasivo, por cuanto el avalúo no forma parte, como lo señalaba antes, de la base de costo fiscal. Es decir, el costo fiscal del activo va a seguir siendo el costo histórico ajustado por inflación neto de depreciación fiscal. Digamos, el valor del avalúo no va a tener incidencia desde el punto de vista de impuestos sobre la renta. A nivel de los intangibles, como lo señalaba, el gasto de amortización de una plusvalía es no deducible a efectos fiscales. En una plusvalía en compra me refiero. Otros intangibles, como por ejemplo una marca, una patente, un diseño, solamente podrán ser amortizados desde el punto de vista fiscal
si efectivamente se pagó un precio a un tercero y hay un costo de adquisición vinculado con ese activo intangible, no cuando es un activo hecho en casa o que fue desarrollado internamente en la compañía y mediante uno de estos uno de estos mecanismos de valorización, yo le asigné valor. Siguiente lámina, por favor. Entonces, bueno, con esto termino, digamos, la parte tributaria. Abrimos en este momento un lapso de unos 15-20 minutos para cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias. Subdelia, tienes... Perdón, Subdelia. Exacto. Ya. Dentro del WAP, ¿qué rentabilidad de mercado promedio se está utilizando en el KPM al momento de determinar el costo del patrimonio para el caso venezolano? Y el mismo señor Julio Marinelli nos pregunta, entonces dentro del IGP se pueden utilizar avalúos más no para el impuesto sobre la renta. Es la primera pregunta. Sí, a ver, con respecto a la primera pregunta, el premio de mercado que se está utilizando para valorar empresas venezolanas medido en dólares está alrededor de 6,5 puntos porcentuales. Y entonces con ese premio de mercado se hace el ajuste de rentabilidad para calcular el costo del equity, tomando en consideración el beta de la empresa o de la industria asociada a la compañía que estamos valorando. Con respecto a la pregunta de naturaleza fiscal, efectivamente es así. De hecho, para efectos del impuesto a los grandes patrimonios, necesariamente debo cumplir un proceso de valorización de mis activos, que no necesariamente es un avalúo hecho por un perito tasador. Hay muchos negocios, muchas actividades, muchos activos que, digamos, esa no es la metodología adecuada, sino otros métodos de valorización. Y ese valor será el que sirva de base para el impuesto a los grandes patrimonios. Mas, sin embargo, ese avalúo o esa valorización no existe a efectos de impuestos sobre la renta. Es irrelevante, debe ser excluida expresamente. Bueno, la segunda pregunta se enlaza con lo que acabas de responder, José Antonio, porque dice, bueno, para fines del impuesto del patrimonio puedo usar el avalúo o también puedo utilizar el valor de uso cash flow, que es inferior y que refleja mejor la realidad actual de mi negocio, ¿no? De métodos alternativos. Bueno, hay que tener mucho cuidado, con el método de valorización. ¿En qué sentido, no? Depende de la naturaleza del negocio y depende de la naturaleza del activo. El método de valorización podrá ser soportado técnicamente como el más adecuado para valorar ese activo. Hay que tener cuidado. Digamos, no puedo irme por el método que me va a dar más bajo porque tengo el 10% de mi planta a capacidad operativa y el 90% parada. O sea, desafortunadamente no es así de sencillo. Digamos, la evaluación es una evaluación de naturaleza técnica en el sentido de que sea el método que mejor refleje el valor de mercado, precio corriente del activo concreto que estoy declarando. ¿Okay? Recordemos que la declaración es activo por activo, rubro por rubro, solo que al final se suman todos, se descuentan los pasivos y ese es el valor del patrimonio neto. Excelente. Pendiente entonces de la parte situacional. Hay otra pregunta aquí. Si voy a vender una parte de mi empresa y tengo un capital social muy mínimo, un nivel de inventario importante, un disponible en divisa y una cuenta por cobrar y pagar.
Te están pidiendo casi que la valoración en vivo. Sí, a ver, en ese caso, normalmente cuando no tienes activos fijos, está asociado a una operación de una compañía comercial donde fundamentalmente maneja un inventario, unas cuentas por cobrar y unas cuentas por pagar. Puedes hacer la valoración haciendo una estimación del flujo de caja porque conoces cuáles, o pudieses llegar a conocer cuáles son los niveles de ingresos esperados, cuál es el costo de venta de los productos que estás comercializando y toda la estructura de gastos operativos. Solo que en ese caso, al no tener activos fijos, no vas a tener gasto de depreciación que incluir dentro de la estructura de gastos de la compañía y tampoco estás creando un escudo fiscal producto de unos activos que no tienes. ¿Okay? Entonces, puedes efectivamente hacer la valoración haciendo una estimación del flujo de caja y descontándolos a la tasa de descuento apropiada que mida el riesgo de una actividad comercial y que incluya, en el caso venezolano, obviamente, la tasa de riesgo país. Bueno, hay otras dos preguntas por acá. El tiempo no nos está ayudando mucho, pero por aquí nos habla alguien que tiene, cómo puede valorar su negocio dedicado a la producción de desinfectantes que está parado en los últimos meses y inicia su proceso de activación. Cuenta con materia prima, permisología, pero valorarlo con el flujo de caja asociado a la producción de materia prima. ¿Cómo se haría ese caso? Sí, ese vendría a ser un caso donde prácticamente no tienes una base para hacer la proyección. Estarías comenzando a estructurar las estimaciones de ingresos, costos y gastos sobre la base de premisas. ¿Cuál pudiese ser el comportamiento de las ventas o qué participación pudiese tener la empresa dentro de ese mercado de desinfectantes? Y basados en la estructura de costo que debe ser analizada de manera muy detallada, pues establecer primero el margen de comercialización de esos productos y evaluar si con esos márgenes el producto es competitivo en el mercado para poder soportar el comportamiento de las ventas. Al final, la respuesta es que sí se puede hacer la estimación de valor basado en el flujo de caja, solo que no tienes una base con cifras históricas porque la operación está parada y entonces lo que vas a hacer es una reactivación, pero siempre van a existir muchas premisas que pueden estar sujetos a consideraciones especiales y pudiesen ser rebatidas al momento de hacer la valoración de la compañía. Y hay una última pregunta que dice que en su caso utilizan la última tasa operativa del Banco Central semanalmente para valorar sus transacciones durante la semana y al final del mes revalorizo todas mis transacciones a la última tasa operativa del mes. ¿Es esa metodología correcta? Contablemente, si la moneda, fíjense la diferencia y tomo la pregunta si la moneda funcional es el dólar, no hay diferencia en cambio. Yo facturé dólares, cobré dólares y si cobré bolívares, los bolívares pasan a ser la moneda extranjera. Ahora, si yo facturo una cuenta un ingreso, una factura en dólares, cobro dólares y esos dólares entran en mi caja, es perfecto. Y la moneda funcional es el bolívar, yo valoro el ingreso a la tasa del momento de la transacción, tengo en la caja en dólares y cuando llega al final de mes, revalúo esa caja a la tasa de cierre y tengo una ganancia en cambio que va al estado de ganancias y pérdidas como un ingreso financiero. Sí. Ahí voy a contestar un poquito de eso desde el punto de vista fiscal, porque es que me preocupa que tenga una implicación fiscal, porque si bien financieramente estaría correcto, a efecto de la ley de impuestos, los grandes patrimonios no lo estaría. ¿Por qué? Porque, digamos, no puedo tomar las tasas de cambio históricas en que se ha ido valorando una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar, sino el valor de esa cuenta por cobrar o de esa cuenta por pagar como activo o pasivo respectivamente, va a ser el contravalor en bolívares al 39 de este año.
Entonces, es importante, digamos, ahí hacer la distinción entre, es un ejemplo bueno de cómo difiere el tratamiento fiscal del tratamiento financiero. Y si me permite, Sudeli, hay una pregunta muy buena que es una preocupación, digamos, reiterada en muchas empresas. Dicen, ¿qué puedo hacer con una empresa que está paralizada, que tiene activos ociosos y que va a terminar pagando un tax cuando no está generando ningún tipo de utilidad? Y acá hay dos comentarios. Sí, la redacción de la ley puede constituir inclusive que este impuesto sea confiscatorio y que obligue a una compañía a pagar impuestos sobre unos activos que no producen en este momento renta. Pero recordemos que no necesariamente tengo que hacer un peritaje o avalúo, que hay otros métodos de valorización que si son adecuadamente soportados desde el punto de vista técnico, pueden dar como resultado un valor de mercado para un activo determinado que es sensiblemente menor que el valor de un avalúo. Entonces, esto es una oportunidad que hay en la ley cuando habla de valor de mercado. Valor de mercado no es necesariamente un peritaje, no es necesariamente un avalúo en el sentido formal del término avalúo. Es valor de mercado y otros métodos de valorización más allá de un peritaje, pueden perfectamente encajar y hacer que el contribuyente esté cumpliendo adecuadamente con su obligación. Lo importante es soportarlo bien desde el punto de vista técnico, es lo fundamental. Bueno, José, aquí hacen una acotación interesante a lo que tú estás haciendo. Ricardo Quintero dice que, bueno, la data puede valer más que una empresa y que recientemente United Airlines, tanto United como American Airlines, obtuvieron préstamos utilizando como colateral los programas de lealtad a sus clientes. O sea, el tema de los millas. Sí. Todo una novedad, ¿no? Sí, bueno, fiscalmente eso no existe, esa es la buena noticia, ese activo no existe fiscalmente. Eso es importante decirlo, es un intangible que no tiene valor fiscal, a menos que American Airlines le venda su programa de millas a, no sé, a Conviasa, y Conviasa empieza a usar el Advantage de American Airlines. Eso no tiene relevancia fiscal, pero sí, o sea, ni siquiera hablar del programa, a ver, las famosas .com. O sea, una compañía que está en la nube puede tener un valor de capitalización cientos de miles de veces superior a una planta industrial. O sea, es así, pues el valor de los intangibles. Pues, y aquí me estoy metiendo en un área que no es mi especialidad, pero es que resulta evidente que el valor de un intangible como este puede superar con creces, como decimos en criollo, el valor de los hierros. Pues. Claro, el valor, ya ese tema de otro seminario, el valor de la marca. Es otro tema de otro desarrollo. Bueno, jóvenes, estamos sobregirados, larguísimo, pero de verdad que esto ha estado tan interesante que siempre queda uno con ganas de más. Estamos llegando ya al final, ya el sistema nos va a sacar. Bien agradecido con ustedes. Cuando quieran volvemos a tratar otro tema o profundizar en estos temas bien interesantes. Agradecido. Gracias a ustedes, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde para todos. Feliz tarde a todos. Adiós, feliz tarde. Muy amable. Bien.